Qué gusto poder entrar una vez más a sus hogares. El día de hoy vamos a continuar con estos temas. Ya llevamos 3 sobre la Virgen María en el arte. Y ahora vamos a estar hablando sobre aquellos pasajes donde la Virgen aparece. Ya estuvimos viendo pues prácticamente la vida de la Virgen en lo que sería la Biblia y ahora vamos a enfocarnos en cada uno de esos pasajes donde ella aparece, ya sea en la Biblia y también, por lo que tengo entendido, Guillermo, también en aquellos pasajes apócrifos donde se habla de ella. Sister Yanis, qué gusto que nos acompañe. Guillermo, gracias por estarnos acompañando y dándonos este tema. Y sin más, les dejo con Guillermo. Bueno, pues mil gracias, Jorge, por la introducción. Y pues sí, aquí seguimos con todos estos temas. Como ven, Nuestra Señora no es un tema que digamos es para una sola vez, sino que sigue y nunca concluye. Entonces, hoy trataremos de ver, dentro de todos los temas marianos, las escenas en las que participa la Virgen María y pues quizá la escena principal y la que nos ayudaría muchísimo a meditar e incluso a identificarnos con todos los pasajes que estamos viendo y meditando, pues es directamente la Sagrada Familia, la familia de Jesús. Y pues Jesús tiene una familia nuclear y tiene una familia extensa. Entonces, la familia nuclear, híjole, es que habría que preguntarse, ¿cuál es la familia de Jesús? El cuadro que les estoy poniendo en este momento es una de las imágenes que a mí más me gustan y que se conoce como las dos Trinidades y que ha sido representado mucho, sobre todo en el ámbito hispano. La familia primera de Cristo, pues obviamente es la Santísima Trinidad. Entonces, aquí tenemos al Padre, tenemos aquí a Jesús Niño, que es el Hijo, y entrambos al Espíritu Santo. Entonces, en un sentido vertical tendríamos la Santísima Trinidad, que sería la familia primera de Cristo Dios, también que pues forman una comunidad estupenda. Por otro lado, en sentido horizontal, tenemos la llamada Trinidad terrestre, que son Jesús, María y José, los mismos que casualmente el Papa Francisco quiso poner en su escudo, como sol a Jesús, como una estrella a María y como un lirio a San José, que vamos ahora, hoy explicábamos la vez pasada, es el símbolo de José porque brotó la vara de nardo, demostrando que él era el indicado. Entonces, una primera cuestión que tendríamos que ver es, Jesús nace en una familia y también hay mucho que meditar respecto a qué es la familia, cómo es mi familia y por supuesto me encantaría que mi familia fuera lo más parecido a la Sagrada Familia, pero pues le vamos echando ganitas todos, ¿verdad? Por otro lado, pues como en cualquier familia, hay papás, hay abuelos, hay bisabuelos y así hasta que lleguemos. Ahora está de moda hacer árboles genealógicos y buscar tu ADN para ver de dónde vienes. Pues bueno, resulta que Jesús, si yo le quiero hacer el árbol genealógico, pues aquí está muy fácil en el sentido vertical. Jesús es hijo de Dios y ahí termina cualquier posibilidad de árbol genealógico. Pero por el lado de María, el árbol genealógico pudiera resultar muy interesante y es lo que normalmente se conoce como el árbol de Jesé. Aquí tenemos una vidriera en la Catedral de Chartres, en Francia, y vemos más o menos cómo iría esta idea del árbol de Jesé. Jesé está aquí abajo, acostado, y él es el papá del rey David. Entonces, como Jesús tiene que venir de la casa de David, pues se hacen los principales descendientes de Jesé David, Salomón, por ejemplo, hasta poner 2, 3 grandes personajes y llegar a María, de donde nace Jesús. Eso quiere decir que también María era de la casa de David. ¿Y eso cómo lo podemos pensar o cómo lo podemos entender, creer?
Si nos vamos a la lectura del Antiguo Testamento, recordaremos que después del rey David viene el rey Salomón, pero que Salomón tuvo algún problema, que se portó mal. Dios le dijo, después de ti el reino se dividirá en dos, se divide Judea al norte y Judá pequeñito al sur. Judea va a desaparecer por la ocupación de esa tierra por parte de Asurbanipal, y tiempo después Nabucodonosor va a tomar la parte de abajo del reino y se va a llevar a los judíos esclavos a Babilonia. Una vez que termine el periodo de esclavitud de Babilonia, unos 50 años después, porque Ciro vence a los babilonios y dice que se regresen los judíos, pues los judíos regresaron casi todos, pero muchos ya se quedaron en Babilonia porque después de 2 generaciones ya habían logrado hacer su vida allí, y es cuando comienza propiamente lo que conocemos como la diáspora, es decir, la expansión de los judíos por todo el mundo. Y pues dentro de esta diáspora, no todos regresaron, significa, algunos ya prefirieron quedarse en esas tierras, regresó la mayoría, refundaron el templo de Jerusalén, ocuparon la parte sur, que es Judá, ya había nacido Samaria con gente distinta y quedaba Galilea al norte. Hacia el año 200 antes de Cristo, se sabe que un grupo de davidianos, es decir, una familia descendiente de David, que no había regresado después del exilio de Babilonia, porque se habían quedado ya a vivir por allí, decidió regresar. Pero cuando decidieron regresar, resulta que la Tierra Santa pues ya estaba toda ocupada, Galilea por los galileos, Samaria por los samaritanos y Judea por el resto del pueblo judío junto con los galileos. Y pues si bien el pueblo natural de los davidianos es Belén, estos se dijeron, no podemos regresar a Belén porque ya está ocupado por otros davidianos, otros descendientes de David, son nuestros parientes, nos queremos, pero ya está ocupado todo el pueblo. Entonces decidieron ir a Galilea y fundar una nueva comunidad de descendientes de David, y esa comunidad se llama Nazaret. Entonces queda claro que Nazaret es una fundación bastante moderna, 200 años antes de Cristo, de parientes entre sí, todos descendientes de David. Entonces queda claro que San José era descendiente de David, pero también María era descendiente de David. Posiblemente eran primos terceros o cuartos entre sí. De esa manera, hacer un árbol genealógico de Jesús hasta David es más que válido, aunque en la costumbre judía uno es judío si su madre es judía. En el caso de Jesús es muy claro, María es judía y por eso Jesús es judío, aunque uno pertenece a la familia del esposo de la mamá, que en principio debería de ser mi padre. Y pues este árbol de Jesé ha tenido muchas y muy variadas representaciones. No sé si hasta aquí habría pregunta. Y yo sí tengo una, Guillermo. Por lo que estás diciendo, si entiendo bien, Jesús por los dos lados está en línea directa por parte de línea directa con David y por tanto con línea directa con Abraham. Mi pregunta es, ya sé que la respuesta es porque así lo decidió el Espíritu Santo, pero también había que aclarar que va por David solo por María, porque por el lado de su papá, pues su papá es Dios. Su padre putativo, José, también desciende de David. Pero si tú sigues la línea, dice, tal nació de tal, tal nació de tal, tal nació de tal, tal, que es el papá de José, que es el esposo con María. Entonces, sí. Como que el árbol genealógico hace alusión a José. Digo, yo sé que así lo determinó el Espíritu Santo y así lo inspiró a las personas que escribieron. En este caso, si mal no recuerdo, creo que fue a San Lucas. Pero, sí. el tema de fondo es, ¿por qué no se hace una alusión directa de María? Porque estamos hablando de judíos. Es decir, culturalmente Jesús es judío. María y José son judíos judíísimos.
y hay que tomar en cuenta cuál es el papel cultural del momento en el que se escriben los evangelios. De hecho, hay dos árboles genealógicos de Cristo en dos evangelios y si tú los comparas, no se parecen mucho entre sí. Entonces, el árbol genealógico que termina en Jesé, sí obviamente tiene la intención de reafirmar el origen davidiano de Cristo. Lo hace a través de su padre putativo porque es lo que esperan en una población judía. Y Lucas escribe principalmente para un auditorio judío. El otro árbol tiene mucho más interés en demostrar el origen sacerdotal de Cristo y por eso ahí mencionan a Malaquías y etcétera, porque uno pone énfasis en la realeza de Cristo en cuanto a su origen davidiano y que cumple, ojo, cumple con la profecía de que de David vendría el Mesías. Mientras que el otro árbol está más preocupado en afianzar la idea de que Cristo también es Kohanim en ese sentido, también pertenece a una casta sacerdotal. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, pues continúo entonces y aquí vamos a entrar un poquitín a los evangelios apócrifos que como vimos no es que sean malos ni mucho menos, simple y llanamente no son revelados, pero que tienen muchísimos detalles muy interesantes. Por lo pronto, pues María es una persona humana como cualquier otro, pero pues ahora nos toca ver de dónde venía María. Hace un momento he dicho que para ser judío hay que nacer de vientre judío, pero uno pertenece a la tribu a la que, de la cual es su padre, ¿no? Entonces, Jesús pues va a pertenecer a la casa de David, de la tribu de Judá, porque José, que es oficialmente su padre, pertenece a la tribu de David y a la casa de Judá. Por lo que acabo de decir, de acuerdo a los estudios arqueológicos, pues deducimos que María también pertenece a la misma tribu y es extraño, diría uno, que se casen dentro de la misma tribu. Claro que era una tribu ya muy amplia y pues no hay aquí ningún problema. Ahora, ¿de quién es hijo María? Pues María tiene que ser hija de un davidiano, contestando y dándole un poco seguimiento a la pregunta de Jorge. Y ese de davidiano no aparece en la Biblia. Joaquín y Ana no aparecen en la Biblia directamente. Entonces, necesitamos evangelios apócrifos que nos digan quiénes eran los papás de la Virgen, que el evangelio apócrifo les ha dado los nombres de Joaquín y de Ana. Y como parte de todos estos nacimientos milagrosos, ya lo comentábamos la semana pasada, pues tendremos a los dos ancianos que van a dar a luz a una niña pues muy especial. Yo les comentaba que como había habido pleito entre los dos, había tensión en el matrimonio precisamente por la por la falta de los hijos y que como dentro de su berrinche se había ido Joaquín a cuidar a las ovejas, y aquí vemos arriba las ovejas, y cómo Ana se había ido refugiado más bien en la oración, y cómo se les aparece el ángel a ambos, aquí como un pastor, aquí no queda muy claro, el ángel está acá arriba, y a los dos les informa, vayan y regresen. Aquí tenemos a Joaquín, que se había retirado del templo antes del berrinche, del pleito, y cómo les dicen, vaya y júntense, que claro que van a tener un hijo, y dice el evangelio apócrifo, se encontraron frente a la puerta dorada de las murallas de Jerusalén. Entonces aquí tendríamos este díptico, que se conoce como el maestro de Alkmaar. Alkmaar es donde está el díptico y pues no se sabe cómo se llamaba realmente el pintor, por eso se llama el maestro. Este es un cuadro más o menos debe ser como de 1350, 1400, donde ya nos representan a Joaquín y a Ana, continuando obviamente la familia nuclear de Cristo hacia arriba. De hecho, en muchos cuadros veremos, no lo puse aquí, que a la Sagrada Familia
muchas veces se la pone acompañada de Joaquín y de Ana, pero pues no les traje en esta presentación ningún ejemplo de ello. Joaquín y Ana van a ser representados en la iconografía de unas formas muy simpáticas, muy curiosas. Como Joaquín era rico, se le va a presentar muchas veces con este manto rojo y con pelliza para que quede claro que pertenecía a la clase más alta, porque en la Edad Media pues solamente la nobleza o los muy ricos podría haberse costeado un manto de ese tipo. Pero si vemos en la iconografía bizantina, es muy interesante. Aquí dice arriba Hoi Hagioi, es decir, los santos, Ana y Joaquín. Y aquí tenemos estas letras pequeñitas que significan Mefer Ceu, la madre de Dios. Entonces aquí tenemos a María pintada como adulto, porque así pinta la iconografía bizantina, la seriedad de los personajes, pero es un adulto chiquitito en brazos de su madre. Entonces aquí tenemos a Joaquín y Ana como matrimonio, los dos con el pelo blanco, porque eso es parte del milagro. Ya eran ancianos cargando a la Virgen, niña todavía. Y pues de San José, que como nos decía la vez pasada Jorge, había sido el gran ausente, pues hoy es el gran presente. Y aquí tenemos un icono muy moderno, contemporáneo, de San José. San José cargando al niño. Entonces, vamos a encontrar, como en todos los iconos, que yo siempre digo que vienen con acordeón, el nombre Johagios, el santo Yosef. Así se escribe José en griego, Yosef. Y tenemos aquí a José mayor. ¿Era realmente mayor José? Pues lo más seguro es que no. Si José estaba desposado con María, pues lo más seguro es que fuera un jovencito, un chico muy virtuoso, que estaba buscando una jovencita para casarse. ¿A qué edades se casaban en esa época? Hoy por hoy se cree que María debe haber dado a luz a Cristo posiblemente a los 16 años. Y todavía en las comunidades judías, sobre todo las de origen sirio, de Alepo, se siguen casando muy jovencitas. Entonces yo tengo de repente alumnas en la universidad que ya son madres de familia. Y pues José no debe haber llegado a los 20 años, debe haber sido joven. Sin embargo, la iconografía lo pinta viejo en el sentido de decir, pues hay que proteger la castidad de María. Y le tenemos mucha desconfianza al varón. De hecho, la desconfianza al varón es impactante porque, pues entre otras cosas, parece que los varones somos más lascivos, por decirlo en castellano, calenturientos, y las mujeres no tanto. Y pues con la edad lo vas perdiendo. Entonces, la idea de pintar a San José viejito es sobre todo con la intención de proteger la virginidad de María, lo cual a mí me parece muy mala onda porque entonces estamos desconfiando de la virtud de José, que también es casto. Y ya después se va a aparecer por ahí en otro evangelio que posiblemente José era viudo, ya había estado casado, ya había tenido hijos y que por eso la Biblia hable de repente de los hermanos de Cristo. Pero nuevamente es quitarle a José su virtud. Pero ese es el motivo por el cual a José tiende el arte a pintarlo como una persona adulta. Yo personalmente me lo imagino no más de 3, 4 años mayor que María, que sería lo común que hubiera ocurrido en la época. Ahora, sí es propio de la iconografía de José tener esos lirios, porque como recuerdan, son ¿te acuerdas del Evangelio Apócrifo? Que cuando se escogió entre todos los chicos que había en Nazaret para casarse con María, pues fue el único al que le floreció la varita para decir, pues este es el candidato ideal. Obviamente está cargando a su hijo que viene representado como la sabiduría. Ya habíamos visto que María es sede sapienses, sede de la sabiduría, y como Cristo mismo es la sabiduría, por eso te lo pintan casi diría yo como un niño adulto, demasiado serio para su edad. Y además ya bendiciendo y teniendo en la otra mano el rollo de la ley, es decir,
este Cristo en este momento está entronizado en José. Y vean qué papel el de José, que a veces como que no entendemos la grandeza de este hombre y de este gran santo. Dios Padre, Dios Espíritu Santo, no sabe cómo ser hombre. Y de repente Dios Hijo se hace hombre. ¿Quién le enseñó a Jesús a ser hombre? A comportarse tanto como varón como comportarse como humano. Esa es la gran aportación. No entenderemos a Cristo sin todo lo que hizo José, que lo hace desde la sombra, pero también desde el punto de vista meramente humano, hace de su hijo un gran hombre. Y una de las cuestiones más importantes que nos narran los evangelios son estas dos tortolitas. Dicen que cuando iban a circuncidar a Jesús, y ojo, que la circuncisión nos habla, como pocas cosas, de la humanidad de Cristo y de la masculinidad de Cristo. Y la costumbre de los judíos de circuncidar al niño a los 8 años de nacido, pues es dejar en el cuerpo una cicatriz que no se quita y que es símbolo de la alianza del pueblo con Dios. Entonces, todo judío trae en su cuerpo esa cicatriz que representa claramente: sí, soy del pueblo con el que Dios ha hecho esta alianza. Cuando hablamos del bautismo y decimos que el bautismo imprime carácter en el alma y que tanto en el cielo como en el infierno reconoceremos a los que fueron bautizados, yo me atrevo a decir, espero que no sea una herejía, que el bautismo es como una circuncisión espiritual, porque es la imagen clara de mi relación con Dios, de que yo también he firmado esa alianza. Y para la circuncisión fueron al templo y aprovecharon para hacer un sacrificio de agradecimiento a Yahweh. Los sacrificios en el templo, salvo el holocausto que se hacía el Día del Perdón, y en otro momento hablamos de este sacrificio, pues implicaba partir en tres lo que se estaba sacrificando. Una tercera parte era para Dios y se quemaba. Una tercera parte era para el templo y era lo que comían los sacerdotes y quienes trabajaban en el templo, que de algo tenían que vivir y comer. Y la última tercera parte se la regresaba a la familia consigo para hacer una comida ritual, que ya ven que los judíos viven de comidas rituales. Y el Evangelio de Lucas especifica: no llevaron un corderito, que sería lo común, porque eran pobres. Porque eran pobres, llevaron 2 tortolitas. Y aquí tenemos nuevamente a la gran figura de José, que desde su pobreza va a educar a este niño, que es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Entonces, como ven, ante un icono como el que les estoy presentando, hay mucho que decir y mucho que meditar. De hecho, el icono bizantino prácticamente es una invitación a la oración. Si en algún momento dado me tienen que interrumpir, me interrumpen, por favor. Aquí tenemos otra imagen de la Sagrada Familia, una joyita de Murillo, que es de los pintores barrocos españoles, quizá el más intimista, el más tierno, por decirlo de alguna manera. Y aquí podemos decir que es una foto de cualquier día del año. Yo no sé si realmente Jesús tuvo un perrito en casa. La inmensa mayoría de nosotros tiene un perrito en casa y pues son muy buena compañía los perritos. Ese parece un bichon frisé, que eran de los perros que estaban de moda en esa época en el barroco. Y pues parecería que Jesús niño está jugando con un perrito y con un pajarito. El niño Jesús tiene un pajarito en la mano y uno diría: ¡ah, le vas a hacer daño! Pero pues el niño Jesús está protegiendo el pajarito de la curiosidad del perro. Y podremos decir que es una escena de todos los días. En la parte de atrás vemos los instrumentos de carpintería de José. Aquí se reconoce con bastante claridad esta sierra, aquí hay una mesa de trabajo, aquí parece que hay un martillo o alguna cuestión así. Y por otro lado tenemos a María en los típicos trabajos mujeriles de la época. Está haciendo hilos porque ella es la encargada de todas las telas de la casa. Y podremos decir: híjole,
Esta fotografía, porque parece instantánea, tiene mucho movimiento, puede ser el retrato de cualquier familia de la época de Murillo. Simplemente tenemos a José que está educando a Jesús, está jugando con él, le está enseñando a enfrentarse a los animalitos de la naturaleza, y María muy contenta de fondo viendo qué bonita familia hemos hecho. Yo creo que a todos los papás alguna vez nos ha tocado. Pues uno de mis cuadros favoritos sobre la Sagrada Familia. Pero resulta que la Sagrada Familia era mucho más amplia, mucho más amplia. Esto es una especie de devocionario típico del ámbito germánico. Die Heilige Sippe se llama en alemán. Los santos parientes. Sippe sería como la parentela santa. Y la parentela, pues es que es muy amplia, porque pues van a ir apareciendo en distintas partes de la Biblia los hermanos de Jesús, que en los hechos eran sus primos. Tenemos a Juan Bautista, tenemos a Joaquín y Ana, tenemos posiblemente a las santas mujeres, a María y Salomé, que en este tipo de cuadros tienden a ponerse como parientes, y a Santiago el Menor y a Juan por el otro lado. Y entonces aquí tenemos en el centro a la Virgen María con Jesús, tenemos atrás inmediatamente a Joaquín y a Ana, y tenemos aquí a los demás parientes con sus demás hijos, bebecitos, primos, etc. Este es un cuadro muy extraño, poco conocido en el ámbito hispanoparlante como en el que estamos nosotros. No sé si habría alguna pregunta sobre la familia de Jesús. Bueno, pues entramos entonces a la natividad. Botticelli pinta aquí una natividad mística que no aparece ni en los evangelios ni en los evangelios apócrifos. Esta es una aportación interesantísima del Botticelli. No que los ángeles no hayan tomado parte. En el nacimiento siempre metemos ángeles, faltaba más. Y ya hablaremos en su momento de la belenística, que espero nos sirva para poner muy bien el nacimiento este año. Pero aquí tenemos como que 3 niveles de cuadro. El cuadro está dividido en 3. Propiamente el misterio. Aquí tenemos una serie de ángeles abrazándose, llenos de gozo, y aquí tenemos otros ángeles en una danza celestial, además de los que están aquí encima y que están también participando e invitando a todos los demás. La natividad obviamente aparece en los evangelios. Nació Cristo en el evangelio de Lucas, es el que viene relatado, pero estamos acostumbrados a muchísimas imágenes. Aquí aparecería José ligeramente dormido y tenemos el problema de los sueños de José. Aquí está el niño pequeñito, María en adoración de su hijo y su hijo en comunicación con María. Vean cómo se ven las miradas entre sí. Y los pastores que han sido traídos por los ángeles. ¿De dónde salió este güey? Por poner un ejemplo. Y entonces tenemos que irnos a ver lo que nos cuentan los evangelios apócrifos. Este cuadro es evangelio apócrifo puro y duro, muy simpático, y es La comadrona incrédula. El autor, Robert Campin, era flamenco, no es francés, por eso no es Campon, es Campin, y digamos de la parte de Bélgica o Holanda. La técnica es maravillosa, todavía sobre yema de huevo, lo que se conoce como temple. Es finales del siglo XV, ya anunciándonos a gritos el Renacimiento, y con un colorido espectacular y con unos elementos muy curiosos para buscar la transparencia. Aquí nos rompe la pared y nos deja dicho cómo se hacían esas casitas. Palitos de madera cubiertos con barro, y aquí lo quita para que podamos ver el interior de la casita. Aquí tenemos a la Virgen vestida de blanca porque es pureza, muy enclenque el pobre niño Jesús que acaba de nacer, muy viejito San José porque cómo no, y aquí ya tenemos atrás los pastores.
no faltan obviamente los ángeles, y atrás un paisaje propio de Flandes, es decir, esto debe estar en Bélgica para que digamos si hay manera de identificarme con el hecho. El Evangelio apócrifo te cuenta cómo iban ya llegando a Belén, que vendría representado por este pueblito de fondo, seguramente este es Jerusalén y esto es Belén, o al revés, y a la Virgen pues se le rompe la fuente, dice, aquí van a hacer, aquí me detengo, lo siento Pepe, y pues San José nerviosísimo se abre milagrosamente una cueva, que está representada aquí por esta especie de choza. Y le dice, pues métete ahí, aprovechemos que se abrió, estarás más cubierta y yo voy pitando al pueblo a por una comadrona. Y tuvo tanta suerte que no encontró una, encontró dos. Aquí tenemos una muy vieja y aquí tenemos una muy joven. La joven inocente y la vieja con un colmillo que se le enrollaba de una manera impactante, no de experiencia y todo. Y pues cuando fue hasta Belén y las encontró y venía por el camino, vio cómo se iluminaba toda esta cueva y cuando llegaron encontraron que el niño ya estaba lavadito, limpito y la Virgen como si nada. Y entonces la chica joven estaba maravillada de cómo ella, que obviamente acababa de parir, si aquí estaba el crío, estaba tan bien, tan sana, el niño listo, y la comadrona había dicho, no, 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 qué milagro, ni 8 cuartos, aquí hay gato encerrado. Y entonces se atrevió a lo que sigue. Le dijo a la Virgen, pues si yo no toco aquellito para comprobar que realmente hay virginidad, yo no me creo este nacimiento virginal. Obviamente este evangelio apócrifo fue escrito en defensa de la virginidad de María. Este evangelio apócrifo lo que quería poner énfasis es que María es virgen antes, durante y después del parto. Y para eso se inventaron esta historieta tan simpática. Y pues la virgen, que es bien inocente, le dice a la vieja, pues bueno, toca. Y en el momento que pone ahí mero la mano, se le seca. Por eso aquí esta mano tan caída. Y el niñito que tiene apenas unos par de horas de nacido, se levanta y regaña a la comadrona por incrédula. Y por haber dudado de la virginidad de mi madre, por haber dudado de su virtud, la mano te quedará seca a menos que le pidas perdón. Por supuesto, la vieja le pide perdón y la mano le regresa a ser como antes. Pero, pues aquí tenemos una escena propia de Navidad y que en la Edad Media se lo creían a pies juntillas. La comadrona incrédula. Jorge, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, nos pueden quedar unos 10, 15, máximo 20 minutos, pero en 10, 15 yo creo que sería suficiente. Ok, perfecto. Entonces vamos ahora a la adoración de los pastores. Después de las comadronas, que obviamente no existieron, sí tenemos en la Biblia que el ángel se presenta ante los pastores. Y esto es un dato bien bonito. Los primeros que reciben el anuncio son los pobres, porque los pastores no son ricos. Y el Mesías había sido prometido al pueblo judío. Los pastores son judíos y los primeros que reciben la noticia son judíos pobres. Ha nacido el Mesías, ha nacido el Salvador. Y tenemos aquí una imagen preciosa de Domenico Ghirlandaio, al que le encantaban ya los temas propios del Renacimiento, estos finales debe ser como de 1470 este cuadro, donde ya tenemos, por ejemplo, en lugar de tener una cueva, el establo hecho con pilastras, una pilastra es una columna de sección cuadrada, tenemos pilastras de mármol, tenemos aquí el pesebre, en realidad es como que una caja de mármol romana, tenemos aquí atrás un arco del triunfo romano, aquí por cierto están representados los Reyes Magos, que también recibirán en su momento el mensaje. Entonces aquí es la adoración de los pastores y esta es la preparación de los magos que ya vienen precisamente esto. Los pastores dejaron abandonadas sus ovejas cuando oyeron el mensaje del ángel. Aquí tenemos el ángel que le anunciaba a los pastores y los pastores que ya vinieron a rendir
el culto necesario al niño que ha nacido. Este buey y este burro nuevamente son parte de evangelio apócrifo. En un evangelio apócrifo mencionan que estaban el buey y el burro porque como no hubo lugar para ellos en la posada, les prestaron un establo. Y uno tendría que preguntarse dos cosas. ¿Por qué no hubo lugar para ellos en la posada? Ya vimos hace un momento que Belén es la ciudad de los davídicos. Sabemos que la profecía decía, y tú, Belén de Efratá, no eres entre todas la más pequeña de las ciudades, porque de ti nacerá el Salvador. Entonces sabemos que el Salvador tiene que nacer en Belén y María y José, los dos davídicos, están al norte, están en Nazaret. Que venga este censo es una clara imagen de la providencia que dice, tienen que ir a Belén, que es la ciudad de David, para que nazca ahí este niño. Y como los dos son davídicos, se tienen que ir a censar en la ciudad de los davídicos. Por eso tienen que bajar. Ahora, ¿bajaron solos? Lo más seguro es que todo Nazaret bajó a Belén. Y si no fueron los primeros en salir, ¿qué creen? Pues como en tantas cosas en la vida, ¿qué fila ni qué 8 cuartos? Yo llegué primero, yo entré primero. A ver, apártalo antes de que te lo quiten. Cuando María y José, que no pueden viajar rápido por el embarazo de María, llegan, todo Belén ya está lleno. Entonces es un pariente suyo que le da pena y dice, híjole, es que no hay posada para ustedes, no porque hubiera hoteles. No había una sola casa que pudiera acoger a estos parientes, porque todas las casas ya estaban llenas de parientes. Todos los davídicos estaban juntos en Belén. Y es entonces que alguien les dice, lo único que puedo ofrecerles es el establo. Vamos a arreglarlo lo mejor que puedan, sobre todo por el estado que está María, y que al menos estén bajo techo y que no pasen la noche al aire libre. Y por eso, porque es un establo, aparece el pesebre, la manchatoya, que es de donde comen los animales, que aquí podría estar lleno de paja. Y aquí tenemos al niño, de alguna manera, separado del piso y del frío por el manto de María. Y por eso, la idea de que el burro y el buey lo calentaban al niño con su vaho. Realmente es una imagen muy completa esta. Tenemos a Dios Padre en la luz, enviado el ángel, el anuncio a los pastores, la adoración de los pastores, la ciudad al fondo, Jerusalén, muy cerca de Belén, y ya el camino de los reyes. Llegamos ahora sí a la adoración de los magos. ¿Para quién es el mensaje de Cristo? Esa es pregunta. Sister Janice, ¿para quién es el mensaje de Cristo? Es para todos, no importa que sea judío o no, y creo que por eso tenemos los 3 reyes del Oriente, no judíos. No judíos. Creo que sí. Efectivamente, son gentiles. Los judíos dividen el mundo en dos, los judíos y los gentiles, porque el mensaje de Cristo es universal. Por eso la iglesia se llama católica. Católicos en griego significa universal. Y como el mensaje de Cristo es universal, es verdad que vino a través de los judíos. Es verdad que se le da primero el anuncio del nacimiento de Cristo a los judíos, pero inmediatamente después se le da al universo mundo, que viene a estar representado precisamente por estos 3 hombres sabios que venían de Oriente, es decir, venían de la gentilidad, es decir, no eran judíos. Cuando pongas tu nacimiento, piensa en eso. Tú que no eres judío, eres parte, o sea, nos gusta identificarnos con los pastores, en realidad eres parte de los Reyes Magos, que no eran reyes, ya veremos en su momento qué pasó para hacer los reyes, pero bueno. Aquí tenemos una de las representaciones más curiosas y politizadas que se pueden imaginar. Botticelli trabajaba en Florencia para la familia Medici, que eran prácticamente los dueños y señores de la ciudad de Florencia.
Y entonces aquí tenemos obviamente a José viejito, obviamente a la Virgen con el niño, que lo está presentando a la adoración de los reyes. ¿Y quiénes son los reyes? Pues este señor es nada más y nada menos que Cosme de Médicis, el así llamado Cosme el Viejo. Y este que está aquí así ligeramente asomado es el que con el tiempo se va a llamar Lorenzo el Magnífico. Todos estos que están aquí retratados son la familia Medici. Ven qué cosa más curiosa. Se mandaron retratar por uno de los mejores pintores y como si ellos fueran toda la corte que acompañó a lo que en ese momento creían eran reyes magos. Y aquí abro un ligero paréntesis y creo que con esto voy a terminar. O dejo el paréntesis mejor para la próxima clase. La próxima vez hablaré de la belenística, cómo se hace un Belén, un nacimiento, y entonces daré un poco más de la iconografía de los magos y del nacimiento en general. Ahora estamos hablando principalmente de la pintura. Pregunta, hermana. No pagué suficiente atención a las fechas de las obras de arte, pero ¿qué vino primero? ¿Representaciones en obras de arte, iconografía o el pesebre de San Francisco de Asís? La pregunta es bien complicada. Normalmente la iconografía es posterior a la necesidad. Entonces, hay una necesidad litúrgica, por ejemplo, de que en el altar haya 2 velas. ¿Por qué se necesitaban velas en el altar? Porque no había luz eléctrica. Como no había luz eléctrica, tenía que poner 2 velas para poder leer, sobre todo en la época que estábamos de persecución, escondidos y tal. Como después de mucho tiempo ya estamos acostumbrados a que haya velas, vamos a ponerle un significado a la vela. Y decimos, es que la vela representa a Cristo y la luz. Entonces, la iconografía normalmente viene después de la representación. Ya que nos acostumbramos a representar algo, vamos a ponerle un simbolismo, un significado. Desde el Evangelio sabemos que Cristo nació en un pesebre. Bueno, nació de María en un establo donde había un pesebre. Entonces, la idea de representar a Cristo en el pesebre, pues nos viene directamente de los evangelios. De los evangelios apócrifos vendrán otras figuras, como poner el burro y el buey, o meter la historia de las comadronas, o algunos otros detalles. Pero esos se escribieron primero y ya después se pintaron. Entonces, la iconografía, en este sentido, es posterior a la escritura. Y ya será hasta la época de San Ignacio que invente en Grecho la idea del nacimiento. De hecho, él lo que hizo fue retomar otra costumbre, que son las representaciones de la pasión. Estas representaciones de la pasión por personas que hacemos en Semana Santa, en muchos lugares, en Londres, bueno, se dice en España, en Italia y aquí en México, y también en Estados Unidos se hacen representaciones de la pasión con personas vivas. Pues consta que en Europa se hacían más o menos desde el año 800. Entonces, San Francisco lo que hace es retomar la misma idea y dice, hagamos una representación de la Navidad con personas vivas. Eso es lo que ocurre en Grecho, que fueron pastores de veras, un bebé de veras, un burro y un buey de veras, los que hacen la representación primera. Y les gustó tanto que dijeron, es que esto nos encantará llevarlo a casa. Y como nadie puede llevarse a casa un buey, un burro y 7 pastores con sus ovejas, pues a alguien se le ocurrió, hagamos figuras. Las figuras más antiguas se conservan en la ciudad de Roma, en la Basílica de Santa María Maggiore, son tamaño natural, que eso sí es importante, y hechas ya, no recuerdo si es travertino o si es una piedra caliza.
pero ese es el nacimiento más antiguo que se conserva y se cree que sea del año siguiente. Es decir, después de esta representación de personas vivas, vino la idea de hacer una representación con esculturas sobre la Navidad. Y ya después vino la idea de cada quien que tenga sus esculturas pequeñitas para poderlas hacer en casa. Espero haberle contestado la pregunta. Gracias, Guillermo. Sí, muy interesante. Bueno. Guillermo, pues, bueno, si quieres continuar, ya te iba a decir que estoy emocionado si la próxima semana. Para la próxima vez nos faltan todavía muchas escenas, como ves. Entonces, no sé si te voy a quitar 1 o 2 programas más. Los que haga falta. Estamos felices aprendiendo como esponjas muchísimo. Y pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia y la invitación. Y pues nada, y te dejo la palabra, Jorge. Guillermo, nada más una pregunta y tú terminas. ¿Dónde te puede encontrar la gente para tener acceso a mayor información, para tomar tus cursos y tú terminas el programa? Bueno, yo trabajo en la Universidad de Anáhuac, soy director del Instituto Anáhuac de Ciencias Religiosas y pues es ahí donde doy los cursos. Los cursos se dan todos a distancia. Mi correo es como la palabra gracias, pero en lugar de R, una M, gmacias, que sería Guillermo Macías, gmacias@anahuac.mx. Ese es mi contacto. Y pues desde ahí les puedo dar toda la información de los cursos que damos en el instituto, que es una licenciatura en Ciencias Religiosas, que abre el próximo cuatrimestre en enero, una maestría en Teología y Acción Pastoral, que el próximo grupo abre en el mes de abril del próximo año, y tenemos también varios diplomados en Misionología y en Arte Sacro. Entonces, toda la información con muchísimo gusto en el correo gmacias@anahuac.mx. Pues muchas gracias, Guillermo, y a todos por acompañarnos, y sin más, los dejamos para la próxima semana y que Dios los bendiga.